regulado en el código, la respuesta es incorrecta, porque vamos a respetar también el famoso debido proceso. Antes de iniciar la explicación del juicio oral, pregunto si consideran que es de utilidad o es intrascendente el material publicado, porque de eso depende si evaluamos seguir publicando o no publicando, porque si ustedes consideran que solo estoy cargando la plataforma virtual y que su tiempo es muy cargado y por consiguiente no tienen tiempo de leer material, pues lo voy a comprender, que por razones de trabajo les resulta imposible leer material, pues lo asumo, pero no soy yo el que quiero escuchar la opinión. La pregunta concreta es, ¿el material publicado es útil o estiman ustedes que es intrascendente, innecesario, tomando en cuenta que está extraído de la regulación que establece el Código Procesal Civil y Mercantil? Y de esto depende si seguimos construyendo material o únicamente nos circunscribimos a una explicación oral dinamizada. Así que me gustaría escuchar alguna opinión respecto, y vamos a ser congruentes con la pregunta. La congruencia es uno de los elementos que hablamos en el proceso. Entonces, también en nuestro discurso, argumentación, vamos a ser congruentes en función de la pregunta. Al momento de la evaluación, vamos a responder congruentemente lo que se me pregunta. Si me pregunta qué día es hoy, la respuesta es 2 de agosto de 2023. No voy a responder qué día es hoy, son las 17 horas con 41 minutos. Entonces, hay que ser claros. Por eso es que cuando expliqué la prueba, debe ir vinculada a los hechos controvertidos. El juez, al momento de redactar su sentencia, va a haber una parte que redacte los hechos probados en función de los hechos controvertidos y las pretensiones de las partes y especialmente lo que hemos probado. Así que mi pregunta concreta es, yo considero que es un recurso didáctico, pero ustedes me van a responder en este momento si es útil o no es pertinente. Así que escucho a alguien que quiera participar. Buenas tardes, licenciado. ¿Quiere respuesta Bienvenida. concreta? Voy a encender mi cámara. No, tampoco es tan, no, licenciado, congruente, pero usted puede argumentar en 4 o 5 líneas. Tampoco, qué Tampoco buena, extenderme. mire Iris, sí, mire Iris, qué bueno que lo haya dicho, porque tampoco es admisible que cuando viene en el examen una pregunta, responda esto y esto, sí o no, eso se tiene por no válido. ¿Sabe por qué, Iris? Porque el derecho nos obliga a razonar. Y razonar es dar las buenas razones de nuestra opinión. En otros términos, tenemos que argumentar nuestra respuesta, explicar el por qué. Entonces usted me va a decir, no es pertinente porque el material está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil y mi capacidad intelectiva me permite hacer un mapa conceptual fortaleciendo con doctrina el análisis. Entonces lo considero de más. Estoy hablando en una hipótesis. Es decir, si es un no, argumentado. Si es un sí, argumentado. Entonces, no vale con decir sí o no. Tampoco es una situación extensa. La argumentación, cada respuesta, pues, obedece a un principio. Y es importante en el derecho de lo que estamos hablando, en especial dentro del derecho procesal. Muy bien, Iris, la escucho. Buenas tardes. Con respecto al material, pues lo estaba viendo y realmente, sí es muy, o sea, nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Porque estaba viendo que así como nos ha explicado las fases, o sea, las etapas, así está explicado en el documento, ¿verdad? Correcto. Entonces, entonces, pienso yo que así el orden que usted nos ha ido, así está el documento. Entonces, yo la verdad en lo personal pues le agradezco porque realmente, o sea, sí está entendible, ¿verdad? O sea, Eso me independientemente de, interesa saber. ajá, Eso me interesa saber. está entendible porque inclusive, por ejemplo, en la etapa 3 existen excepciones nacidas, o sea, sí está explicado, ¿verdad? O sea, lo que usted nos ha explicado, pues es lo mismo que está ahí. Entonces, para mí, sí, muchas gracias. Entonces, con que Iris me manifieste que es útil,
voy a seguir haciendo el ejercicio con mucho gusto, porque si a usted le es de utilidad, asumo que a los demás también. Yo sé que no todos van a leer, eso lo comprendo. Van a haber muchos iris que ni siquiera se van a enterar del material publicado, pero con que un grupo, aunque no sea la mayoría, les va a ser de utilidad y lo va a leer, yo me doy por satisfecho, porque mi objetivo es que a partir de este juicio seguir utilizando la misma mecánica. Ejemplo, la presentación de hoy abarca el juicio oral en 2 sesiones. Cuando terminemos el juicio oral, iniciamos el sumario. Puede ser que le dediquemos 2 o 3 sesiones de... Entonces, construir ese material que en este momento no tengo sobre el juicio sumario, publicarlo el primer día de clase para tenerlo a la vista con el código y desarrollamos las... Entonces, el ejercicio, yo pienso también que hay otro beneficio, que yo voy explicando la clase de hoy de conformidad con esa estructura. Y como dice Iris, usted lo hice por razones didácticas, la etapa 1, 2, 3, 4, pero esas etapas no aparecen en el código como tal. Yo las agregué con el ánimo de sistematizar, de presentar claridad y que ustedes mentalmente separen estas fases, porque en el código como tal no están separadas. Pero como este es un recurso didáctico, pienso que les va a servir ese orden, porque el proceso es orden, es metodología. De ahí que unos autores hablen que el proceso implica también un concepto de epistemología. Y la epistemología, que es la filosofía de la ciencia. Eso responde a categorías y principios científicos debidamente probados que forman un sistema, categorías, principios. Por eso es de que nosotros no podemos interpretar y desarrollar el proceso desde nuestra propia cosmovisión, porque el debido proceso señala se tiene que respetar las garantías preestablecidas del proceso, las fases preconcedidas. Entonces, de ese marco no nos podemos salir. No sé si me explico. Magalí la veo con una intención de querer hablar, y si no la tiene, nos... ¿Qué piensa del material, Magalí? Muy buenas tardes, licenciada. Pues aquí estaba, bueno, tengo en mi teléfono, porque la computadora que tengo no cámara, la computadora y mi teléfono. Entonces estaba viendo el material y sí, es interesante porque nos adaptamos al tema que está explicando el licenciado, ¿verdad? Y preferimos ir a los artículos que menciona ahí. Correcto. Y después buscarlos ya porque no he podido ir, porque me queda lejito. Pero primero digo tiempo y voy a comprar mi código porque sí lo quiero actualizado, porque sí el mío está viejito, estaba viendo, estaba comparándolo con algunas cosas y que quise bajar uno de internet, pero igual me salió con el mismo defecto, ¿verdad? Defecto quiere decir que no, Perdón. no está, no tenga pena. Yo bajé otro porque ando buscando actualizado, pero no me funcionó el que bajé, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa mucho el material, licenciado. Usted me interesa otra percepción. Lo que entendí de Magalí es que va a hacer 2 procesos de análisis. En un proceso va a estudiar las diapositivas, acudiendo a los artículos, y posteriormente va a dedicarse a estudiar de corrido los artículos que regulan el juicio oral. Fabuloso, porque lo que está haciendo Magalí es integrar. No sé si así le entendí. Yo le entendí 2 procesos: la lectura del material y posteriormente todos los artículos que regulan el juicio oral, con lo cual va a Sí, porque fortalecer. Escucho. Sí, ajá. Lo que pasa es que yo voy eligiendo los artículos que usted tiene acá, que ahorita vi el material, que no sabía que había material, pero luego entré. Entonces, aquí voy subrayando qué artículos está Perfecto. usando en su clase ahorita, porque como yo tengo subrayado, entonces yo lo que busco es subrayar con otro color
y así yo me identifico que usted ha dado todos esos artículos. Y los vamos separando por juicios también, ¿verdad? La técnica de color que usted puede hacer, separar por juicios. Ese ejercicio le estamos haciendo un juicio oral, pero si a ustedes le consideran que es válido y que le sirve, puede utilizarlo para el sumario y para los demás procesos ejecutivos, etcétera, e ir preparando material sobre puntos. Ya nos lleve 2 o 3 clases. Publicar el material desde la primera clase. Incluso, Magalí, usted no ha evaluado también imprimir ese material para tenerlo en físico y cuando yo dé la clase irlo anotando. Otros pueden tenerlo virtual y conforme va hablando, anotando virtualmente algunos ejemplos o artículos que los compro. Entonces, las dos formas que voy a explicar en clase, sea virtual o sea impreso. Pero como yo soy de la vieja guardia, Magalí, prefiero imprimir el documento y tenerlo a la par e ir anotando, pero cada uno está en libertad. Lo importante es ir construyendo y elaborando el material. Gradualmente, semanalmente, estudiemos lo que hemos trabajado en la semana y antes del examen ustedes solo hagan un repaso, pero no pretender estudiar todo un día antes de clase. Sí, sí, licenciada, porque me dijeron, mira, no te metas porque vas a perder. Pero digo yo, no, yo tengo que... ¿Cómo va a perder si usted es disciplinada y usted va a estudiar? Ahora bien, de regalar el curso por X actividades, de ninguna manera. Aquí, punto ustedes con trabajo y con estudio, porque son las herramientas de aprendizaje para la vida. Y vuelvo a señalar que el primer día, ustedes van a ser abogados y abogadas, y este curso es oral, es fundamental, y no puede haber un abogado sin práctica, sin acceso a los órganos jurisdiccionales. Así que no tengo dinero. No tiene dinero, dice Ulises. Bueno, entonces, gracias por la intervención, Magalí, y la invito a que continúe con esa metodología y ahí se va a recordar que sus resultados van a ser sumamente positivos porque le va a dedicar tiempo a la lectura y al estudio. Así que éxitos. Vamos a escuchar a Laura López. Bienvenida, Laura. ¿Puede conectar su cámara? Sí, ahorita. Únicamente le quería comentar que el acuerdo que nos hizo la DIA es el acuerdo número 2-2006 sobre la cuantía máxima y la mínima. Muy bien, y vamos a complementarlo con otros acuerdos, pero la felicito que ya tenga el acuerdo. Y eso es fundamental, Laura, es importantísimo que lo tenga. Principalmente que ahora empezamos a estudiar el juicio oral. ¿Por qué es importante, Laura? Esa normativa que regula la cuantía, que son acuerdos, repito, de Corte Suprema de Justicia, no son del Congreso de la República. ¿Por qué es importante, Laura? Tienes conectado su micrófono. Nos determina la cuantía en los diferentes departamentos. En la ¿Cuál es capital? la máxima cuantía en la capital? En el municipio de Guatemala, por ejemplo, se estima la máxima de 50,000. Y si usted va a plantear una demanda por razón de la cuantía, ¿por qué le sirve? ¿En qué sentido la orienta este acuerdo? Aquí ya estamos hablando de un asunto del juicio oral, ya entramos en materia con lo que estamos hablando con Laura. Asumamos que usted va a plantear una demanda, un juicio por X circunstancia, pero ya el territorio lo tiene establecido, la materia, porque recuérdense que la competencia es materia, en este caso civil. El territorio es porque el contrato que se incumplió se suscribió en la ciudad de Guatemala, pero Laura ahorita tiene una cuantía de un contrato que se va a discutir, un incumplimiento de un contrato de obra, por ejemplo, pero el contrato lo que está reclamando son 300,000 quetzales. Y se dan cuenta que ya Laura nos obligó a entrar en materia a fondo ya de un asunto. Entonces la pregunta es, son 300,000 quetzales, Laura. ¿En qué órgano jurisdiccional va a plantear la demanda? ¿En un juzgado de paz civil o un juzgado de primera instancia?
en un juzgado de primera instancia, el ramo civil, licenciado. Muy bien, ¿por qué razón? Porque ya el monto de la cuantía pues se eleva a lo que el acuerdo nos indica. Entonces ya no Perfecto. entra, ya no ingresa en el rango que ahí nos indica el acuerdo. Y si hablamos de 40,000, en la Sería ciudad capital, en en la ciudad capital, porque los departamentos cambian, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Laura, usted ya nos introdujo a la clase, ya no va a dar la clase, suficiente con lo que usted dijo. Bueno, gracias por participar. Gracias Aún por voy en el bus, participar. pero nomás que llegue, pues sigo participando. Por supuesto, esto no lo debe interrumpir. Gracias, Laura. ¿Algún comentario antes de iniciar con los asuntos de juicio oral respecto al material? ¿Alguna sugerencia, recomendación para escuchar la última opinión en cuanto al material? Estoy hablando del material que fue publicado en Classroom. Vamos a ver Álvaro Gutiérrez o Aura Marina Calderón. ¿Alguien que quiera participar? Hay un nombre que miro, dice Aura Marina Calderón Valdés. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Aura, me gustaría escuchar su comentario en cuanto al material que fue publicado en Classroom. ¿Sirve o no sirve? Así de concreto. Excelente, licenciado. Le estaba pidiendo mucho a Dios por ese material. Dios me contestó y usted ya lo hizo. ¿Ya? Entonces, por lo visto, le va a ser de utilidad, Aura. Sí, licenciado, demasiado útil porque uno no retiene todo lo que un catedrático va hablando en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto sirve para retroalimentar lo que el catedrático ya explicó en la clase. Me alegro, Aura, que le sea de utilidad. Le recomiendo que lo pueda imprimir para ir teniéndolo en físico, y el mismo ejercicio vamos a hacer cuando explique el resto de procesos que aparece en el programa. Cada uno de los procesos voy a hacer el mismo material con este esquema para que les sirva a ustedes como una consulta, lo cual no es obstáculo al complemento de la necesidad de la lectura del código. Perfecto, ya hechas las aclaraciones, una última recomendación. Hay varios estudiantes que aún no han colocado la foto en Classroom, en su perfil. Y les recuerdo que si están en Classroom es porque son estudiantes inscritos, y voy a remitir el examen al que tenga el nombre completo y al que tenga su fotografía. Por ejemplo, aquí aparece alguien sin foto, dice Alex. Él no va a recibir su evaluación. Entonces, ¿cuál es mi petición? Ya no recomendación, mi petición, que desde ya tenemos que colocar la foto y el nombre correcto, porque asumo que si están en Classroom es porque desean evaluarse. Es una recomendación que le he hecho 5 veces el día de hoy, la necesidad de la foto, y espero que lo hagan de forma inmediata, porque ya no van a poder aparecer, no van a poder recibir su evaluación. Es algo tan sencillo que se les pide su nombre y una foto en Classroom. Bueno, hablemos del proceso oral civil. Desde el epígrafe dice procedencia de esta materia, procedencia de esta materia. Alejandro Monroy, ¿puede conectar su cámara? Alejandra Monroy. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. En el título, ¿usted ya tiene las diapositivas a la mano? Sí, licenciada. Bueno, ¿las imprimió o las está viendo virtual? Las estoy viendo ahorita en mi teléfono. Ah, va. Y Ajá. pienso que las va a imprimir. Sí, licenciada. ¿Verdad que sí ayuda? Sí. Ayuda, porque hasta por teléfono no se ve muy amplio. No, tengo que hacerle más grande. Exactamente. En cambio, yo lo que trato, Alejandra, para ser benévolo con el lector, es no cargar las diapositivas. Y si usted observa, tiene pocas líneas, y las que tienen más línea, las pongo en mayúscula, para que sea didáctico. Si yo cargo mucho una diapositiva, se hace poco atractiva, hasta poco entendible. Y trato de combinar hasta la psicología del color. Pero son ustedes los que califican, pues no soy yo. Yo pongo mi mejor esfuerzo para hacer un material amigable, sencillo y comprensible. Pero las recomendaciones de ustedes van a ser bienvenidas, y voy a seguir publicando el resto de juicios para que ustedes tengan ese material complementado con la lectura del código.
Desde el título, usted puede leer el título, por favor, de la clase de hoy. La clase de hoy y la clase del viernes. Ay, ¿O no no fui. aparece el título? Sí, licenciado, leo pero estoy perdida. Sí, ¿Qué manda? perdón. Pero yo sí se las vi ahí, en su teléfono. Sí, sí la tengo, licenciado. Lo que pasa es que me acabo de incluir a la clase. Por eso, pero yo lo que le pido en su presentación es solo que me lea el título. El proceso oral civil guatemalteco. Sí, sigamos. ¿Qué más sigue? Material del juicio oral, artículo 199, Código Procesal Civil y Mercantil, y 3 de la Ley de Tribunales de Familia. Muy bien. Esto se llama, yo quiero que me explique, ¿qué entiende usted por lo siguiente? Procedencia del juicio oral en esos supuestos. Dicho de otra manera más sencilla es, ¿cuáles son los asuntos que se discuten en un juicio oral? No vamos a entrar a ver ahorita uno por uno, eso lo voy a explicar en unos minutos. Solo quiero explicar el título. ¿Qué entiende usted por ese título? Asuntos que son sometidos a juicio oral. Pues pienso que serían esos asuntos que se llevan a cabo en los tribunales, en el cual uno pues tiene que exponer. Por ejemplo, asuntos que se llevan en tribunales. Quiere decir, según lo que explica Alejandra, que todos los asuntos que se llevan en tribunales van a ser materia de un juicio oral civil. En ese orden de ideas que explica Alejandra, en un proceso penal que es oral, donde vamos a discutir la responsabilidad penal de un imputado, se va a tramitar en este juicio. De acuerdo a lo que explicó, así sería. Es un órgano penal, es un órgano jurisdiccional y es un proceso oral. Entonces, según Alejandra, un proceso penal oral se va a tramitar en esta vía. ¿Es correcto eso, Alejandra? Ay, licenciado. No, yo estoy reflexionando, dialogando, Sí. con base a lo que usted afirmó. Usted dijo los asuntos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales. Y los órganos jurisdiccionales hay privativos, hay públicos, hay laborales, hay de familia, hay civiles, hay contencioso, justicia especializada, están los de femicidio, de mayor riesgo y los penales. Todos son órganos jurisdiccionales. Por eso es de que lo que estoy propiciando yo es reflexiones también en cuanto a nuestras respuestas y nuestras interpretaciones. Entonces le pregunto a Alejandra, ¿ese proceso penal donde se discute la posible responsabilidad del imputado se va a tramitar en este juicio que estamos estudiando el día de hoy? No. Por ser oral. Pero No. según su respuesta dijo órganos jurisdiccionales. Si hubiera dicho órganos jurisdiccionales civiles Civiles, o sí. mercantiles, ¿no cree que cambia mucho la respuesta? Sí, sí, licenciado. Bueno, entonces hago la aclaración para todas y todos. Solo los asuntos de materia civil y mercantil, porque hay procesos orales en laboral, en penal, pero esos son objeto de estudio de una rama del derecho procesal diferente. Aquí el curso que estamos estudiando se denomina Derecho Procesal Civil y Mercantil. Esta reflexión, ¿hacia dónde apunta? Que en el examen no me van a responder asuntos del proceso penal o el proceso laboral, porque se tienen que ceñir a esta materia. Regresamos a la pregunta inicial, Alejandra, y estoy seguro que me va a dar buena respuesta. Cuando hablamos de, ahorita eso es lógica, no es entrar a ver los diferentes asuntos. ¿Qué significa que estos asuntos van a discutirse en materia de un juicio oral? Que van a ser llevados a cabo en los tribunales civiles, Muy procesal bien, civil y pero mercantil. muy bien. Usted comenzó que van a ser llevados, pero estoy de acuerdo. Pero ¿qué es lo que va a ser llevado? Su respuesta es parcialmente correcta, que van a ser llevados en un, y yo le diría, y en la vía de un oral civil, porque en civil hay un juicio de conocimientos, ordinario, oral, sumario, ejecutivo en la vía premio y procesos cautelares. Entonces no podemos dejar la válvula abierta de ser genéricos, Alejandra. No, son asuntos
le voy a dar la respuesta. Asuntos que van a ser discutidos en un juicio oral, quiere decir los supuestos que regula el 199, que por su importancia los voy a explicar uno por uno, son materias, asuntos que se van a tramitar en juicio oral. Quiere decir que si existe un hecho a dirimir un órgano jurisdiccional de esta materia, de los 5 puntos, se tiene que tramitar en juicio oral. Por consiguiente, si un asunto de menor cuantía lo voy a plantear a un juicio ordinario, el juez no va a ser competente, por razón de que es materia de un juicio oral. Y la otra parte, si es que se le diera trámite, que no lo creo, puede interponer una excepción. ¿Estamos claros? Solo estoy en la parte del título. Del título. Sí. Solo porque si no entendemos el título, no vamos a poder captar que esas materias, esos asuntos, esos supuestos, esa casuística, Alejandra, se va a discutir en un juicio oral. Estamos clarísimos, ¿verdad, Alejandra? La observo que lo tiene muy claro. ¿Es correcto? Sí, licenciado, ahí voy entendiendo un poco. No, va perfecto, va perfecto. Ahora necesito que me lea el numeral 1 y numeral 2 del artículo 199. Pero del 199 necesito que me lea desde el epígrafe, desde el título. Y solo el numeral 1 y 2. Ok. Dice, se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, numeral 1. Numeral 2, los asuntos de ínfima cuantía. Hasta ahí, ahora lo explico. Gracias por participar, Alejandra. Gracias, licenciado. Laura lo introdujo en la discusión de la clase de hoy. Entonces, les voy a dejar una tarea, aunque ella ya dio parte de la respuesta. Quiero que anoten la siguiente investigación que ustedes van a hacer. ¿Ya están preparados para anotar? Y La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la normativa emitida por un acuerdo de Corte Suprema de Justicia que regula los asuntos de menor cuantía? Pregunta 2. ¿Cuál es el monto de conformidad con esta disposición de menor cuantía? ¿Cuál es el monto? Hay que escribir el número en dinero. Tercer pregunta. ¿Cuál es la normativa de la Corte Suprema de Justicia que regula los asuntos de ínfima cuantía? Y la pregunta 4. ¿Cuál es el monto de ínfima cuantía? Ya les ayudé, son acuerdos de Corte Suprema de Justicia. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, que es muy importante que ustedes investiguen, o pueden investigar electrónicamente incluso, es buscar los acuerdos de Corte Suprema de Justicia que regulen cuándo hay menor cuantía, cuándo hay ínfima cuantía. Entonces, esa es una investigación que ustedes tienen que hacer y es fundamental porque los asuntos de menor cuantía y de ínfima cuantía se van a discutir en un juicio oral. Se recuerda que siempre que he explicado la competencia, hago relación a 3 elementos. La competencia por razón de materia, existe materia penal, laboral, familiar, civil, esto es materia civil. Por competencia, por razón de la cuantía. Este es lo que estamos haciendo referencia en este momento, y una competencia por razón de territorio. Incluso la cuantía, la ínfima cuantía, hemos observado cambia en relación a la ubicación del órgano jurisdiccional. Pregunto, ¿las interrogantes, las 4 interrogantes son claras? ¿Escucho a alguien? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo tengo una pregunta no logré terminar de apuntar la pregunta número 2. No sé si la podría repetir, por favor. Bueno, Maite, yo no me las aprendí en el orden, pero se las voy ¿cuál es la 3, la 4? No, pero sí se las voy a repetir
cómo deben estructurarse. Le voy a repetir todas, por si eso le va a servir Muchas a gracias. cualquiera que tenga una duda, pero que le prometa cuál es la 2, quizá. Usted lo que tiene que buscar es los acuerdos de Corte Suprema de Justicia que regule la menor cuantía. Ok. Pregunta 1. Sí, doctor. Pregunta 2. Esa menor cuantía, ¿a cuánto equivale en dinero? ¿Serán 10,000, serán 20,000, será 50,000, será 100,000? ¿Y eso dónde se lo regula? En ese acuerdo de Corte Suprema. Sigamos, Maite, con la número 3. El acuerdo de Corte Suprema que regula la ínfima cuantía. Y el 4, ¿a qué monto asciende una ínfima cuantía? ¿Serán 20,000? ¿Será? Y algo importante, y gracias a Maite voy a agregar otra pregunta. No, es que es importante. Gracias a Maite. La pregunta es, la menor cuantía e ínfima cuantía funciona por igual en todo el territorio de la República. ¿Y eso dónde está la respuesta? En la normativa que ustedes van a investigar de la Corte Suprema de Justicia. Maite, eso ya lo hablamos con Laura. Esa última pregunta usted la sabe. ¿Cuál es su respuesta? No quiero que me diga sí o no, pero argumente, razone, explique por qué. ¿Cuál es su respuesta a la quinta pregunta? Lo hablamos con Laura. Claro, pues lo que se hablaba con Laura era de que la cuantía no se maneja de igual forma en lo que es el departamento de Guatemala como lo es el interior de la República. Así es. Y les explico también que han existido distintos acuerdos, no se desconecte, Maite, han habido distintos acuerdos de Corte Suprema que han ido modificando la menor y la ínfima cuantía. ¿Por qué? Porque han ido, por el proceso inflacionario, han ido subiendo los montos para que conozca en este juicio oral. Entonces, la inflación ha hecho que esos montos, a través de los acuerdos diferentes sucesivos, se han ido incrementando. Ya observó Maite que aquí no habla de mayor cuantía. Sí, Entonces, eso tenemos que hacer esa investigación. Y es fundamental porque es hablar en números. Y una demanda tiene un valor en números. Aunque también vamos a investigar las demandas de valor indeterminado. Otra pregunta, gracias a Maite. ¿Qué sucede cuando hay una demanda de valor? Porque no todas las demandas van a circunscribirse a un valor patrimonial. Una demanda que no tenga una vía específica, sea valor determinado, eso ya lo vimos. Que no es del juicio oral, por supuesto, el asunto. Esa pregunta no es de juicio oral, pero ya tenemos que tener nosotros esa habilidad de esa última pregunta para poderla investigar. Perfecto. Pregunto, ¿puedo pasar a explicar el numeral 3 del 199 y nos va a hacer favor de leerlo Maite? Solo porque yo voy a ir explicando uno por uno de los numerales. ¿No les parece a ustedes que es mejor que explique uno por uno que explicarlo de forma conjunta? ¿Qué piensa, Maite? Definitivamente es mejor que lo explique uno por uno, doctor. Bueno, entonces leamos el 3, por favor, ayúdeme. Numeral 3. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Bueno, yo lo voy a explicar, pero quiero que me explique ese asunto, ¿en qué significa? ¿Qué es eso de un asunto relativo a la obligación de prestar alimentos? ¿Y por qué voy a demandar? ¿Y por qué se va a tramitar en un juicio oral? Ahí viene hasta otra ratio y filosofía del juicio oral. Pero tenemos que entender primero el contexto de qué es alimentos. Y los voy a regresar a su curso de Derecho Civil 1. Porque si no entendemos el concepto de alimentos, menos vamos a entender por qué este asunto relativo a la obligación de prestar alimentos se va a tramitar en un juicio oral. Vamos por lo general a lo específico. Primero, una definición de alimentos, Maite. Bueno, cuando hablamos de alimentos,
Es solo la comida que el Claro. alimentista. Ya estoy ingresando Desayunamos, con dos términos. almorzamos y cenamos. Y ya estoy agregando alimentante, alimentista en esa relación jurídica, porque es una obligación, solo que es una obligación que no nace contractualmente, es una obligación que nace por disposición de ley. Y eso usted lo estudió muy bien, por eso sacó buenos resultados. Entonces, si le estoy echando flores, sino que fue buen estudiante con buen resultado, aquí me va a hacer quedar bien frente a sus compañeros. ¿Qué es alimentos? Se refiere al proceso volitivo material de comer, exclusivamente a eso se reduce el concepto de alimentos. Si hablamos en ese aspecto, no, Es correcto. hablamos Es correcto. también de educación, Muy bien. vestimenta, Así todo es. aquello que necesita en sí un ser humano para poder desarrollarse en sociedad. Muy bien, pero le faltaron otros elementos. Es cierto, pero omitió otros importantes que son parte del concepto de alimentos. Son correctos los que dijo, pero le faltan. Oh, No sé si mencionó la salud. claro, sí, importante la salud, ¿cómo se me puede olvidar? Baité, la educación. Eso sí lo mencioné, doctor. Bueno, vamos a recapitular y construir con Maite. El concepto de alimentos, por supuesto, es lo material, el elemento volitivo, pero el Código Civil señala que comprende elementos más allá de ese proceso, como es también la educación, la salud, la vestimenta, si el niño necesita un tratamiento psicológico, niño, niña o adolescente, necesita un tratamiento psicológico, ojalá no sea un tratamiento psiquiátrico, que es mucho más oneroso, eso convierte también en la parte de obligación de alimentos. Si en el desarrollo del niño, niña, adolescente, hay un elemento fijo, mensual o periódico del desarrollo social y de distracción del niño, también al momento de que nos vayamos al juicio oral, va a ser parte de una cuantificación y debe ser parte de la pretensión, porque en el derecho de alimentos hay un principio que se llama proporcionalidad, que la cuota que se va a fijar es en función de las necesidades del alimentista y la capacidad económica del alimentante. De tal suerte que si en este caso el niño semestralmente o anualmente en su desarrollo social y espacio lúdico gozaba, por ejemplo, de que el padre le daba una visita, acompañaba a un desarrollo, a una visita a Disney, por ejemplo. Eso, si el niño periódicamente se logra probar que era parte de su desarrollo y que anualmente era llevado a Disney, eso también forma parte del derecho a alimentos. Si el niño se tenía la capacidad de pagarle unas clases de fútbol en X asociación deportiva, se pagaba mensualmente, todo va a depender del principio de la prueba. Si la madre en este caso logra probar que cuando existió el vínculo conyugal, al niño también se le pagaba una clase de fútbol, de karate o lo que ustedes quieran. Si era una niña, gimnasio, natación, ballet, etcétera, es parte del concepto de alimentos. Lo que yo quiero subrayar es que es un concepto más amplio del alimento propiamente dicho y responde a ese principio de proporcionalidad. Estoy hablando de derecho civil 1 y más que derecho civil 1, derecho constitucional y el derecho humano, porque los alimentos es un derecho humano. Y sobre esa base, a ustedes en derecho civil 1 les explicaron cuál es el fundamento de alimentos. Maite, ¿cuál es el fundamento del derecho de alimentos? No me refiero al fundamento legal, no. Fundamento axiológico, de valores, de ese principio del ser humano. Hay un principio en la Convención de los Derechos del Niño que se llama el interés superior del niño, que es lo que tiene que prevalecer ante cualquier conflicto entre los padres y cualquier decisión de la administración pública debe ir acorde al interés superior del niño. No es como aquellos padres que hagan un conflicto entre sí por la patria potestad del niño y el niño se convierte en un trofeo. Eso no responde a la Convención de Derechos del Niño. El juez debe privar el interés superior del niño sobre los intereses mezquinos de los padres.
que en muchas cosas lo que menos les importa es la salud emocional, niño, niña, adolescente. Es como un conflicto, una guerra, quién se va a ganar el trofeo. Y eso no, en el proceso judicial no debe ser de esa naturaleza. Debe primar el interés superior del niño regulado en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Pina. Sí sabemos que es la Ley Pina, ¿verdad? Vamos, Maite, el fundamento le va a dar vuelta al código, a su constitución, y esto que le voy a decir no lo va a encontrar ahí. En su clase yo nunca lo expliqué. El derecho a alimentos tiene por fundamento el derecho a la vida. Entonces, si ustedes ubican en el Código Civil, en el libro primero, donde está regulado alimentos, escriban una flecha y le ponen fundamento, 2 puntos, derecho a la vida. Es un derecho humano de primera generación, que está en el propio texto constitucional, donde el Estado tiene que velar por la vida y el desarrollo integral de la persona. Entonces, advierten ustedes que nos fuimos a una pirámide kelseniana, a la cúspide, donde se cuenta el texto constitucional y las convenciones internacionales ratificadas por Guatemala. Advierten ustedes todo el análisis que estamos haciendo de un numeral, porque en ese juicio oral, que va a ser tramitado de un juicio de familia oral de familia, con su propia normativa que ha sido reformada, la ley de tribunal de familia, va a ser tramitado en un proceso con mucha celeridad. Hoy las audiencias en familia son audiencias virtuales, hay una normativa, se notifica por los casilleros electrónicos y son tramitados con mucha celeridad porque el fundamento es la vida y la justicia tardía ya no es justicia. Entonces se hace necesario esa sentencia para obligar al alimentante a cumplir con esa obligación. Se va a tramitar en ese juicio oral. Y si incumple esa obligación, pues a la madre le asiste el derecho de pedir una certificación de la sentencia y plantear la ejecución. Y alguien que es mucho más protector de su hijo, niño o niña adolescente, pues no le quepará la menor duda que aparte de la acción en familia, pueda intentar una acción acogida a las leyes que protegen los derechos de las mujeres y puede invocar una violencia económica, porque la violencia contra la mujer tiene 3 grandes niveles: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Así que Maite, si su hermanita que pasó ahí está escuchando los derechos, que escuche, que le asisten esos derechos que la normativa les brinda, ya no solo la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Y para eso está una ley de femicidio y los juzgados especializados en esa materia para dar un eje transversal de género al momento de impartir justicia y que se evite una revictimización de un patrón cultural que se inicia hace muchos años, que se llamó el patriarcado, que generó un mundo endogéneo lleno de muchos caracteres que perjudican actitudes por medio de la violencia contra la mujer en distintos niveles. Entonces, se hace necesario romper ese patrón educativo para buscar un modelo mucho más humano de respeto a esos derechos humanos. Todo este análisis es por la violencia contra la mujer y también el incumplimiento económico de alimentos es una violencia de carácter económico. Creo que ya no falta nada que explicar de ese numeral, ¿verdad? Bueno, sí le voy a hacer una pregunta. Gracias por participar, Maite. A una pregunta a la general. Siempre en este rubro, número 3, asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Si tenemos que elaborar la demanda de alimentos, los invito a que pensemos en el apartado probatorio. Vamos a escuchar a Hugo Corado. Hugo Corado, conecte la cámara. Y el derecho de alimentos, puse el ejemplo típico, frecuente de la demanda contra el hombre, pero puede existir una demanda contra la mujer o también los padres hacia los hijos.
Hugo Corado. Buenas tardes, Lick. Hugo, en este momento estás preparando una demanda. Sí entraste a las clases anteriores donde expliqué los requisitos de la demanda y te lo explicaron en Procesal Civil 1. ¿Ya nos ubicamos en ese aspecto? Correcto, sí. Bueno, ya estamos en todos los requisitos y estamos en el apartado de pruebas de la demanda. En este caso hipotético, te voy a convertir en abogado sin haber estudiado a fondo, sin haber ganado privados. No, te lo voy a dotar hipotéticamente. Si sos abogado y estás elaborando la demanda, tu cliente es una madre de una niña de 8 años, pero la madre te afirmó que el padre hoy está en proceso de divorcio, pero se disolvió el vínculo conyugal, pero no cumplió con los alimentos. Entonces viene la demanda, pero te dice, el padre fue responsable y el padre le dio una vida decorosa en los rubros que ya no voy a repetir que expliqué. De tal manera que basta con que al juez le expliques eso en los hechos o es indispensable acompañar medios probatorios. Sí es necesario acompañar medios probatorios. En este caso se me ocurre quizás un recibo, ¿verdad? Que el papá hizo en este caso a la mamá, ¿verdad? Para cubrir todos los gastos de alimentos, educación, etcétera. Sí Pero habría que probarlo. generalmente él venía cumpliendo con la obligación voluntariamente, no había recibo. Incumplió bruscamente porque se enamoró de otra chica, 20 años menor. Entonces perdió el sentido de responsabilidad y abruptamente dejó de pagar. Por lo tanto, buscó otros servicios profesionales y la vas a demandar en un juicio oral de familia. Pero bastará con la demanda, con hacer relación que el padre le daba un colegio 5 estrellas, le prohibía de un psicólogo, que le pagaba a un tutor, etcétera, etcétera. Yo pienso que Lo llevaba anualmente a Disney, le pagaba salones de belleza, etcétera. Eso incluye también. Pero ¿cómo lo vas a, solo le vas a decir al juez? Había un concepto de alimentos. No, se tendría que probar. ¿Cómo? Digamos, ¿Cómo? recibos, ¿Cómo? No, recibos no facturas. va a haber. No todo va a ser recibos. Ah, bueno, Si la llevó a Disney, por ejemplo, ¿cómo lo vas a probar anualmente? los boletos, pueden ser los boletos. Los ¿verdad? boletos, Viaje. certificación del movimiento migratorio. Ah, exacto, también. La eso. capacidad económica, ¿cómo lo vas a probar? ¿Cuánto gana él? ¿Trabaja en una empresa X? Eso con los recibos o las constancias. que No, te ya dicen quítate por- la cabecita, recibos. Toda tu respuesta versa sobre recibos. Entonces te invito a que penses que el recibo no es el único elemento de prueba. Tenés que ir más allá, ser muy creativo. Ok, puede ser ¿Cómo constancias. puedes solicitarle al gerente de la empresa un informe al juez? Una certificación de ingresos. Y si quieres ser más acucioso, puedes pedir una certificación al IX, la declaración que hace el patrono del ingreso de sueldos. Eso es para establecer cuánto gana. Y en un caso que a mí me correspondió, aporté de prueba de todo que logré una pensión de 30,000 quetzales. Y un elemento de prueba que acompaña, él negó tener esa capacidad económica por la proporcionalidad. Y se los voy a hacer breve, aparte de todos los documentos tradicionales, acredité educación, tratamiento psicológico, viajes al extranjero, la señora fue previsora, eso sí me ayudó mi cliente. Cada compra que le hacía a la ropa a la niña, guardaba todos los recibos. Tenía recibos guardados durante años. Entonces él estaba ahí durmiendo con el enemigo porque lo tenía guardado en la gaveta. Y literal, escuchaste la frase que usé, ¿verdad, Hugo? Sí, sí, sí. Llegó a este extremo, creo que no me estás poniendo mucha atención, Hugo. Te miro como atento a actividades laborales, pero si No, estás... de camino voy a la casa. Te voy a poner ejemplo. En una noche, esta dama fue a abrir la gaveta de su cónyuge, en ese momento cónyuge, y él era auditor, era muy ordenado, de su puño y letra, tenía anotado los ingresos de su finca y los ingresos de que él tenía, el pago es seguro, deducible, todo con su puño y letra.
y ella le sacó un elemento de fotocopia. Posteriormente se legalizó y se presentó como un documento para reconocer el documento, su validez frente a juez. Ya te imaginas la trascendencia de ese enfoque económico. Y por si fuera poco, tenía estados de cuentas de su tarjeta de crédito. Ese método es infalible. Usted dice que está ganando 20,000 y mensualmente paga tarjetas de 60,000. ¿Qué te dice la lógica? Que percibe otros ingresos. Por supuesto, y que si tiene la capacidad de pagar 60,000, vamos a aplicar la proporcionalidad. En resumen, le fijaron una pensión más alta de lo que él decía ganar. ¿Todo por qué? Por el elemento probatorio. Entonces, tenemos que ser muy creativos en función de eso. No solo es buscar patrimonios a nombre de él, también puede tener acciones en sociedades mercantiles. Así que ya les di muchas estrategias para construir prueba, porque las afirmaciones de los hechos los tiene que probar el actor, o bien el demandado al contravenir. Gracias, Hugo. Lo último, léeme el numeral 4 del 199. Numeral 4. Del 199. Hoy no tenía abierto mi código, fíjese. Bueno, interesante pregunta. Entonces, ahora yo sí tengo una duda y quiero que me ilustres. ¿Cómo vas a aprender derecho procesal civil sin códigos? Sí, sí lo tengo, pero lo que pasa es que como estaba movilizando, lo guardé. O sea que lo tenés eficientemente guardado en un lugar donde no le va a caer polvo, no se va a utilizar y no lo vas a consultar. Lo tengo refundido en la mochila, porque me estaba moviendo, estaba caminando. Y solo lo llevas de arriba para abajo, pero nunca abrís el código. Bien lo abro, pero en este caso en particular. ¿Una vez al mes? No, con más frecuencia. ¿Y un código actualizado? Sí, lo acabo de comprar. Y solo comprarlo recientemente te garantiza que esté actualizado. Solo que esté la portada nueva te garantiza. No, porque yo lo revisé. Eso sí. Si lo revisaste, perfecto. No es confiarnos de que solo por irlo a comprar hoy está actualizado. Tenemos que revisarlo, especialmente las reformas. Te invito a que lo estudies más, Hugo. ¿Sí sabes que hay una presentación que publiqué? Sí, Lick. Sí, de hecho la venía leyendo en el camino. ¿Qué leíste? Tengo curiosidad. Lo que le consultó a la compañera sobre el proceso oral, ¿verdad? Oral por alimentos, que se tramite en la parte oral, ¿verdad? Que es temas de alimentos y otros temas que ahí menciona en su diapositiva. Y eso te ayuda a fomentar la lectura del artículo 199 y siguientes. Muy bien, Hugo, gracias por participar. El numeral 4 dice, rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes la ley o el contrato les impone esta obligación. ¿Qué significa esto? Que hay un contrato específico, por ejemplo, un contrato de participación, donde todas las personas tienen derecho a unos dividendos. ¿Y qué significa? Que si alguien por X circunstancia no ha cumplido con la obligación de distribuir esos dividendos, esos ingresos, la parte afectada tiene la libertad de acudir a un juicio oral a exigir rendir cuentas. Y rendir cuentas no es ni más ni menos que presentar estados financieros de la forma que se gestionó ese contrato. Vamos con Magalí Tiu Madrano. No sé si es Medrano, perdón. Magalí Tiu Medrano, la escuchamos. ¿Quedó clara mi explicación, Magalí? ¿En qué consiste una rendición de cuentas? La rendición de cuentas sería al final presentar un estado financiero y poder decirle, mire, el activo y pasivo se integró de esta forma, se cumplieron con estas obligaciones y yo le di tantos dividendos dividido estos ingresos. Presentar una claridad de un balance general. Eso es rendir cuentas. Pero si usted con su socio, por ejemplo, tiene dudas, va a plantear un juicio oral para que el juez le exija a la otra parte rendir cuentas. Y eso puede generar responsabilidades si no se rinden cuentas. Pero usted tiene dudas y usted tiene derecho a que le aclaren el estado patrimonial, ya sea un contrato o un vínculo, etc. ¿Estamos claros en eso, Magali? Sí, licenciado. Ok.
Vamos a, Bueno. léame el numeral 5, por favor. Siempre del artículo 199. Artículo 199 en materia de juicio oral, numeral 5. La división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. Gracias por participar, Magalí. Armando López está levantando la mano. Armando López puede participar. licenciado. Licenciado, buenas tardes. Armando, antes de que plantee su pregunta, puede plantear la pregunta que usted estime, le pido a que me explique este numeral. El 5 del 199. La división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en la relación a la misma. Muy bien, lo escucho. Lo que puedo alcanzar a entender, licenciado, es que cuando existe una propiedad en común o que varias personas son dueñas en proporcional parte. La idea la tiene equivocada al principio, pero después la corrige. Usted dice una propiedad en común. Desde que es común, deja de ser una propiedad individual, Armando. Es decir, usted se equivoca en la entrada inicial, pero después empieza a enderezar su respuesta de forma correcta. Entonces, lo invito a que reflexionemos. Es una forma especial de propiedad. Y voy a explicar, eso lo estudiaron en Derecho Civil 2. ¿Cómo se llama esa forma especial de propiedad? A la que está regulada en el numeral 5. Tiene un nombre. No lo tengo en mente, licenciado. Pero sí tiene la explicación correcta, Armando. Interesante. Usted comprende la figura y le falta definir. ¿Sabe qué le falta nada más, Armando? Colocarle la etiqueta, pero sí le explica bien. Interesante. Se llama copropiedad. Y no sé si le ayuda a que le repita un par de minutos qué es la copropiedad. Por supuesto que me ayuda bastante, licenciado. ¿Se acuerda Armando, que en el libro segundo está la propiedad y demás derechos reales? La propiedad individual es concebida como la facultad que tiene el titular de una relación jurídica sobre un bien o sobre una cosa. Y esa facultad de propiedad individual tiene la facultad de gozar, disponer, enajenar esa propiedad. Usted es propietario de un bien, tiene esa facultad de disponer, enajenar o gravar. Pero cuando un bien o una cosa pertenece pro indiviso a dos o más personas, hablamos de copropiedad. Un ejemplo, un inmueble que tenga 4 copropietarios. Los 4 copropietarios o condueños son sobre ese bien. Y ese bien sobre que recae se llama cosa común. Y esa característica de la copropiedad, Armando, se llama que hay un derecho alícuota, una parte alícuota, que no necesariamente va a ser por partes iguales, dependiendo de la constitución de la copropiedad. Pero esa parte alícuota también implica una cuota ideal. ¿Y qué pasa, Armando? Que puede someterse la copropiedad a un pacto de indivisión, que no puede exceder por más de 3 años. De tal manera que si usted es copropietario A de ese inmueble y desea vender sus derechos de copropiedad, porque no puede vender todo el inmueble porque usted no es el propietario de todo, es de una parte alícuota de ese bien, tiene que respetar un derecho que se llama derecho de tanteo, derecho de propiedad. Y antes de que usted le venda a un tercero que no forma parte de esa relación jurídico real, tiene que notificarle a un condueño, a un copropietario, porque él tiene prioridad. Y si él no compra su derecho en 15 días, usted ya tiene libertad de acudir con un tercero. Pero cosa común se denomina al bien sobre el que recae. Ahora usted me dice, ¿puede generarse una partición y una división de la cosa común? Por supuesto, pero hay un procedimiento específico que regula el juicio oral, división de la cosa común. Pero aquí nos dimos cuenta de algo, Armando, que si no entendemos algunos conceptos del derecho civil sustantivo, no vamos a entender la parte procesal. Para entender el numeral 5, tenemos que entender que la copropiedad, cómo funciona, por qué se llaman copropietarios, puede haber un pacto de indivisión, en qué consiste el derecho de tanteo. Y aquí señala división de la cosa común y diferencias. Quiere decir que si en ese régimen de copropiedad
hay una diferencia, un conflicto entre un copropietario, dice, yo ya no quiero formar parte de esta copropiedad, entonces va a plantear un juicio oral solicitando la división de la cosa común. ¿En qué términos? En los términos que él estime pertinentes los elementos probatorios. Porque podía darse esa división de la cosa común, Armando, de forma voluntaria. Pero si hay un conflicto, usted con sus otros 3 copropietarios tiene diferencias y nadie quiere dividir la cosa común, usted acude a un juez. En ejercicio de su derecho con dueño. Usted va a tener derechos de copropiedad, no de propiedad. No sé si me logré explicar, Armando. La verdad, bastante, licenciado. Algunas cosas me quedé como en el aire, pero sí, el concepto en general sí lo alcancé a entender. Muy bien. Entonces estamos claros en el número 5 y escucho si había un comentario o pregunta suya de lo que usted quiera. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, con el tema del numeral tercero, licenciado. Ok, sí, lo escucho. Perdón, el numeral cuarto, la rendición de cuentas. Muy bien. Usted explicaba que la rendición de cuentas era, yo entendí que era, se podía exigir a una persona cuando había lucro en las acciones de esta sociedad, por decirlo así. Más que lucro, una mala distribución o una distribución no equitativa, de conformidad con qué, con el porcentaje establecido en el contrato. Armando, se recuerda que un contrato es ley entre las partes y ese contrato, usted y yo celebramos un contrato de participación o celebramos un contrato de sociedad anónima, lo que usted quiera, hay unas cláusulas específicas en cuanto a la distribución de utilidades y se establece una responsabilidad limitada para las pérdidas, de tal manera que ahí en esa cláusula se establece mensualmente o anualmente cómo se van a distribuir esas utilidades. Pero se establecen los porcentajes y la forma y las fechas. Si vengo yo y incumplo esa parte, yo soy el representante legal, incumplo con la distribución de sus ganancias específicas en función del monto establecido en la cláusula, usted tiene el derecho de acudir a un juicio oral y decir, mira, señor juez, yo quiero que el representante legal de esa asamblea general me rinda cuentas, porque yo tengo dudas en cuanto a los ingresos, en cuanto a las obligaciones, en cuanto a las distribuciones. Entonces, la rendición de cuentas en la sociedad mercantil, por ejemplo, hay un órgano de fiscalización que lo integra auditores. Ellos tienen que rendir cuentas ante el juez de conformidad con lo que ustedes puso en su demanda. Por ejemplo, en su demanda puede decir usted, en los 3 primeros años tuve una distribución de utilidades anualmente de tal porcentaje, pero extrañamente al 6º año se me redujo a la 1/3 parte. Y la sociedad no tuvo un declive económico. Usted le logró probar que la sociedad se ha mantenido dentro del giro ordinario con los ingresos. En conclusión, la rendición de cuentas es cuando hay una inconformidad en cuanto a la distribución de esos rendimientos establecidos. ¿Dónde? En la cláusula de un contrato. Incumplimiento de eso. Usted pide reglas claras de distribución. Así como usted, su novia o su esposa le pide rendir cuentas. Usted le ha tocado rendir cuentas, ¿verdad? Sí. Bueno, especialmente a fin de mes. ¿Qué le han preguntado? Mira, ¿cuánto ingresaste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuándo está esto? O sea, su novia, esposa, o le va a preguntar, mira, o hay un porcentaje ahí destinado a una tercera persona. Licenciado, perdone, pero esto no es exclusivo de una entidad que preste algún servicio. No pueden ser sociedades mercantiles o los contratos donde se regule distribuir ciertas ganancias, porque el tema va por rendir cuentas. Por ejemplo, un administrador también tiene que rendir cuentas y puede ser que los socios estén inconformes en cuanto a la gestión y exijan al administrador que rinda cuentas a todos los socios, porque hay dudas específicas y dependiendo de la rendición de cuentas, esto va a originar otras acciones, Armando, porque si en la rendición de cuentas hay anomalías, el afectado no se va a cruzar de brazos. Esto le va a servir para habilitar otras acciones, que no solo pueden ser civiles, pueden ser de orden penal. Imagínense un desfalco, un fraude, una estafa que se pueda advertir, acuden a la vía penal. Y este sería un elemento de prueba para fundamentar una querella o una denuncia. Sí, en ese sentido iba mi duda, licenciado, cuando la entidad es no lucrativa, digamos que los fondos que se manejan
no generan un beneficio a alguien en particular. Ah, pero eso no exime a que el administrador tenga que manejar transparentemente los gastos. Es cierto, una sociedad civil, una ONG, no tiene por finalidad asuntos de lucro, pero eso no faculta que el administrador disponga el patrimonio arbitrariamente. Ah, como la ONG no paga tributos, el administrador va a poder destinar el dinero a asuntos de su beneficio personal. No, entonces los demás miembros tienen derecho a decirle, rendí cuentas. Y el procedimiento sería Correcto, el juicio oral, exactamente. Por eso es que estamos conociendo uno por uno de los asuntos del juicio oral. Le agradezco Así mucho, es. licenciado, muy amable. Es un gusto. Sexta numeral, declaración de jactancia. Si alguien está emitiendo algunas opiniones tendenciosas, calumniadoras, difamatorias, entonces tengo yo el derecho de decir, bueno, plantea una demanda y demostrar esas afirmaciones tendenciosas y falsas. Y eso se llama una declaración de jactancia. Para terminar la clase, un numeral importante que dice, asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. ¿Qué significa esa cláusula? Que a lo largo de los pasajes del Código Civil y Procesal Civil Mercantil hay otros asuntos que no están contemplados dentro de estos 6 supuestos del 199 y que por disposición de ley señala que se deben tramitar en un juicio oral. O bien las partes en un contrato por convenio de las partes acuerden recíprocamente que una controversia, un conflicto, las partes lo someten voluntariamente al trámite de un juicio oral. En otras palabras, este numeral final es un números apertos, un número abierto que no se reduce a los 6 anteriores. Repitiendo, si por disposición de ley vía oral, ahí lo vamos a tramitar. Si las partes convienen en un contrato que sea vía oral, por supuesto que esa va a ser la vía, pero ahí están los dos presupuestos, por disposición de ley o por disposición de autonomía de la voluntad de las partes en un contrato. Nos llevamos la clase con los asuntos, que es un tema importantísimo. Ya la próxima semana, el viernes, entramos con las características y lo explicado en la presentación, poniendo la atención en lo siguiente. ¿Por qué el juicio oral se desarrolla por audiencias? Es un máximo de 3. Esa es una de las diferencias con el juicio ordinario. Y vamos a establecer otros aspectos importantes en cuanto a cómo se van a diligenciar las pruebas en las audiencias y en qué consiste también la facultad del juez de poder dictar un auto para mejor fallar. Los exhorto a que lean la presentación. Quienes no han colocado su foto lo hagan inmediatamente y complementar la lectura del código para que este viernes, esperemos, podamos terminar el juicio oral. Pasen muy buena noche. Hasta luego. Muy buena noche, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.